En videos anteriores les expliqué que las distorsiones económicas no existen y que el concepto de comunismo transvesti surge a consecuencia precisamente de las distorsiones morales que existen en el comunismo. Y prueba evidente de las distorsiones morales son la existencia de las MIPYME y de una fantasía de bloqueo en 65 años. Pero el tema no es ese hoy. Hoy les voy a hablar del embarazo en la adolescencia, el embarazo en la niñez, que surge y es consecuencia, es producto de las distorsiones morales dentro del comunismo como tal, desde sus inicios, dentro de la tiranía como tal, desde sus inicios. Trataré de serle breve y que me entiendan por qué lo que se sufre hoy, lo que la juventud, lo que los padres, las madres sufren hoy en la sociedad cubana, fue algo creado, algo impulsado por la tiranía, algo planificado por la tiranía. Para comenzar, cuando tomaron el poder de la granja llamada Cuba, lo hicieron a través de la violencia, a través de las armas, a través de la fuerza. Luego se realizaron la expropiación, la nacionalización, limitando a la familia, limitando a los individuos a dignificarse como lo venían haciendo durante toda la historia. Por otro lado, limitaron, imposibilitaron, bloquearon a las iglesias y a las religiones, provocando así que los valores que contribuyen a la sociedad se perdieran, porque la iglesia contribuye a la formación de valores en la familia y en la sociedad. Por otro lado, instauraron la supuesta educación gratuita, que no es más que la adoctrinación en la falsa ideología del comunismo, de ese paraíso terrenal que nunca ha existido y que nunca existirá, limitando a la familia a decidir cómo educar a sus hijos, sobre qué tema educar a sus hijos, y limitando a la familia de educar a sus hijos en el seno privado o tomar las decisiones educativas de su hijo que les viniese en gana, la que quisieran tener. Es decir, que le quitaron a la familia la posibilidad de transmitir valores a través de la iglesia, a través del trabajo. Le quitaron a la familia la posibilidad de transmitir carácter en el seno familiar, de transmitir valores familiares, religiosos, culturales, tradicionales que ya existían en la sociedad. A nuestros padres les resultaba difícil conquistar a la dama. Existía aquello que se llamaba pedir la mano o pedir la novia o solicitar el permiso para conversar, para visitarla. Eso se perdió de la tradición y de la cultura cubana. Los matrimonios que se realizaban en la iglesia se perdieron. El gobierno como tal se tomó la arrogancia de convertir el matrimonio como parte de su responsabilidad legal, cuando en realidad debía ser acuerdo entre las partes correspondientes.
la parte interesada, la familia interesada en el casamiento o en el matrimonio. Del matrimonio lo convirtieron en un casamiento y de un casamiento lo convirtieron en un negocio a través de los bufetes colectivos o los bufetes legislativos donde se realizan los matrimonios en los llamados palacios de matrimonio. Un negocio más de monetizar el gobierno, el dictador de la isla. Por otro lado, la instauración de la medicina supuestamente gratis, porque no hay nada gratis en el mundo, en la vida. La instauración de la medicina gratis, la medicina pública, con los diferentes tecnologías que en aquel momento o que existen, el mecanismo de evacuación para los abortos, se propagó por todo lo largo y ancho de la isla de manera supuestamente gratuita y se convirtió en la sociedad cubana como un modo de como un modo de vida, como una, podríamos decir, una moda, así mismo. Y eso contribuyó a que el aborto aumentara dentro de la sociedad cubana, dentro de la cultura cubana. Se crearon la educación sexual en las escuelas, lo que le correspondía enseñar a la familia. El gobierno se otorgó el privilegio, la responsabilidad de educar a los niños desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista ideológico, político, y limitarlo desde el punto de vista religioso, o modificar las iglesias como lo han estado haciendo y lo siguen haciendo, y utilizarlo como medio de manipulación política dentro de la isla cárcel, dentro de la granja llamada Cuba. Se creó el CNC, o el centro ese de corrupción gubernamental, que también se tomó la arrogancia de decidir o de autorizar a las personas o de interferir en las actividades o las decisiones sexuales, preferencias sexuales o del modo de vivir del individuo. El presidente de la República de Cuba promete a las madres que tienen más de 3 hijos y que están solas, abandonadas, divorciadas, le promete casa, le promete protección. Lógicamente, cualquier niña inteligente podría pensar sin problema alguno que teniendo un hijo a los 14 años de edad, a los 15, a los 16, ya a los 17 debe tener una casa, porque eso fue una promesa gubernamental del gobierno socialista. Y esas son las consecuencias que conllevaron a que hoy exista ese alza de embarazo en la niñez y en la adolescencia. No es culpa de la familia, no es culpa de las niñas o de las niñas, no es culpa de la sociedad como tal.
es culpa del gobierno, del partido, ese que nos puso a todos, ese que quitó los prostíbulos al expropiar, ese que quitó los bares, los centros de recreación existentes, privados que existían en el país, lo cerró, clausuró, lo condenó en aquellos inicios, donde se criticaba a la prostituta, se encarcelaban a los homosexuales, se golpeaban y se expulsaban a los homosexuales, y luego crearon en aquellos tiempos las escuelas al campo, preuniversitario, universitario, alejando a toda una masa poblacional, juvenil, infante, del seno familiar. Toda nuestra vida, o una gran parte de nuestra vida, transcurrió aislado de la familia. Y nos comportamos de manera diferente, nos comportamos de manera hasta cierto punto inmoral, porque eso es lo que nos enseñaron, eso es lo que nos inculcaron a través de estos 65 años de influencia, de injerencia gubernamental en la vida privada de los individuos, hombres y mujeres, en la sociedad. Y repito, destruyeron la dignidad al expropiar, destruyeron los valores al destruir las iglesias, destruyeron los valores al limitarle a la familia educar a sus hijos, decidir qué tipo de educación necesitan sus hijos, destruyeron a la sociedad al introducir la educación sexual en las escuelas, cosa que le corresponde a la familia. Hicieron a la sociedad vulnerable y le impusieron vivir de la condescendencia del gobierno, de la condescendencia del visitante, de la condescendencia del extranjero, haciendo toda una masa poblacional susceptible, maleable a actos indecentes, inhumanos y bochornosos. Creo me hayan entendido.